Muchas gracias, querido amigo doctor José Leonidas Bustos, y muchas gracias a todos los apreciados magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por realizar este encuentro de la jurisdicción ordinaria sobre temas tan esenciales, tan fundamentales para el futuro del país, como son la justicia transicional, la paz, el posconflicto. También muchas gracias por el regalo que me acaban de hacer, lleno de simbolismo, doctor Leonidas. ¿Y qué mejor escenario que este, el de la justicia, para ambientar este debate, que es complejo, que es necesario y que tenemos que sacar adelante por el bien de todos los colombianos, de los actuales y sobre todo de las futuras generaciones? ¿Quién puede negar que la paz sea el bien supremo de cualquier sociedad? Sin paz, todos los esfuerzos se disuelven. El camino del desarrollo y del progreso social se hace cuesta arriba. Y es como si el país entero nadara con un yunque atado a la garganta. Colombia ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero todos sabemos que queda muchísimo por hacer y que podemos hacer muchísimo más si no tenemos el lastre del conflicto armado interno. Ese conflicto que nos convierte a los colombianos en el país diferente en un hemisferio que, salvo nosotros, vive en paz. Por eso valoro tanto que los magistrados y los jueces de Colombia hagan su aporte a este tema tan trascendental. La rama judicial ha enfrentado las más graves crisis con enorme valentía y siempre ha puesto en momentos de mayor dificultad el interés de Colombia por encima de cualquier otra consideración. La justicia se la jugó para frenar los grandes carteles de la droga y evitó que el fantasma de la narcodemocracia se convirtiese en realidad. Los jueces vencieron los propósitos oscuros de la parapolítica y hoy siguen luchando para evitar la presencia de la mafia, por ejemplo, en el escenario electoral. Ha sido la rama judicial la que ha frenado a los grupos armados ilegales y lo ha hecho con el rigor de la ley y sin desviarse por razones de ideologías o de intereses. Por eso, cuando escucho la exigencia de que en el proceso de paz no haya impunidad, algo con lo que estamos absolutamente de acuerdo, me parece que se olvida que ya la justicia se ha pronunciado en innumerables casos, que las investigaciones siguen, que la Fiscalía General está cumpliendo con su deber y que nuestros jueces dictan y siguen dictando sentencias trascendentales. Y mucho menos, y en esto debo ser enfático, y lo digo con toda convicción ante la Corte Suprema y los jueces de la República, mucho menos se puede acusar a la justicia de servir de instrumento para una pretendida persecución política a algún sector de la oposición. Eso le hace un tremendo daño a nuestra institucionalidad. No es correcto andar por el mundo propagando semejante infundio. Hacerlo es poner en cuestionamiento no solo al gobierno, sino a ustedes, a los jueces, a los fiscales y a su independencia. Aquí no obramos de esa manera turbia. Los jueces y el Ejecutivo no nos aliamos para perseguir a nadie,
y así debe quedar claro ante Colombia y ante el mundo. Nuestra justicia no tiembla para castigar a los culpables, pero al mismo tiempo es una justicia que entiende la necesidad de alcanzar aquel bien supremo de la paz. En pronunciamientos recientes y pasados, en sentencias memorables, la Corte Suprema de Justicia ha planteado con sabiduría que el derecho es un instrumento para fortalecer la democracia y para construir la paz. Lo acaba de reiterar el doctor Leonidas. La tradición jurídica del país de más de un siglo ha hecho de nuestra justicia y que nuestra justicia sea respetada en todo el mundo. Pero cuando hablamos de tradición, esto no significa que nuestra justicia esté anclada en el pasado, anquilosada en conceptos rígidos, ajena al devenir de los tiempos y de la sociedad. Si algo caracteriza a nuestras Cortes, y hablo de las tres, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, es su capacidad de adaptación, su creatividad, su originalidad para tratar los diversos retos que la realidad plantea al ordenamiento jurídico. Y lo hacen con un norte claro: la defensa de los derechos de los colombianos dentro de un marco de legalidad. No es una creatividad dispersa o alocada, no, todo lo contrario, es una creatividad juiciosa, sustentada, sensata, inteligente, que ha producido fallos históricos y cambios tangibles en la vida de los colombianos. Esa creatividad es la que necesitamos ahora más que nunca, para allanar el difícil terreno de la justicia transicional, de cuya resolución depende, con toda certeza, el futuro del proceso de paz. Los jueces entienden que es necesario trazar una línea para aplicar el mayor rigor de la justicia sin destruir los anhelos de paz del pueblo colombiano. He dicho siempre y lo repito ahora: el gobierno, el Estado, yo mismo como jefe de Estado, tenemos que tener como principio rector de este proceso de paz la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, los derechos a la reparación, a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Pero no solo de las víctimas que ya han sufrido. Nuestro deber, nuestra obligación es pensar en las víctimas futuras, ahorrar dolor y evitar que el conflicto armado se prolongue. Lo que hace la justicia transicional es buscar una combinación de esos 4 derechos a los que me acabo de referir. Hay víctimas a quienes lo que les importa es la verdad, que les digan dónde está enterrado su hijo o su hija, por qué mataron a sus padres, qué pasó con sus seres queridos. Muchísimas víctimas me han dicho: a mí, con tal de que me digan la verdad, quedo satisfecho. Otras quieren reparación, otras que les pidan perdón, otras demandan justicia y todas, por supuesto, esperan que se les garantice la no repetición. Lo que tenemos que determinar es cuánto de estos derechos se pueden satisfacer, cuánto de cada uno depende además de cada situación. Para eso necesitamos la justicia transicional, esa fórmula única, porque es única para cada país
y para cada conflicto, para obtener el máximo de justicia que nos permita la paz. La justicia transicional será el mecanismo que nos ayudará a dar el paso del conflicto hacia una sociedad que convive en armonía. Si miramos el proceso de paz, ustedes todos lo saben, no cabe duda de que hemos avanzado más que en ningún otro intento realizado con las FARC, y hemos intentado muchas veces. Comenzamos hablando en medio del conflicto. Así tenía que ser, así lo planteamos desde el gobierno. Sabíamos que era el camino más difícil, porque discutir un cese al fuego bilateral al inicio de las negociaciones hubiera sido, entre otros muchos motivos, un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. No cedimos ni un centímetro del territorio, ni desprotegimos, ni hemos desprotegido en ningún momento a los colombianos. Y así las cosas, se han visto los resultados. Tenemos acuerdos en 3 de los 5 puntos temáticos de la agenda, una agenda precisa, una agenda predeterminada, desarrollo rural, participación política y el problema de las drogas ilícitas. Se logró un acuerdo para crear una comisión de la verdad al finalizar el conflicto y estamos muy cerca de lograr un consenso sobre el tema de la reparación de las víctimas, reparación que ya el gobierno comenzó, ya llevamos más de 500.000 de víctimas reparadas. ¿Qué nos falta entonces? ¿Cuál es el escollo más grande que tenemos que salvar para avanzar hacia el acuerdo final? La justicia. ¿Cómo garantizar a las víctimas su derecho a la justicia y hacer posible al mismo tiempo la paz? Aquí es donde necesitamos su aporte y donde estamos debatiendo con el apoyo de juristas del más alto nivel, nacional e internacional, la fórmula que nos permita continuar y concluir. Si ese obstáculo lo superamos, lo digo así de claro, si ese obstáculo lo superamos, habremos avanzado lo suficiente para pensar en la posibilidad de un cese al fuego bilateral y definitivo. ¿Y por qué? Porque ya estaremos prácticamente al otro lado y nadie justifica, nada justifica seguir una guerra cuando la paz está al alcance de la mano. Por supuesto, un cese al fuego bilateral exige una serie de procedimientos, de verificaciones, de concentraciones que hay que estudiar y que hay que pactar con mucho cuidado para lo que ya se aceptó. Y esto es muy importante, el acompañamiento de la ONU y del Uruguay como presidente de UNASUR. Justamente apenas hace una hora, Naciones Unidas anunció en Nueva York el nombre del delegado del secretario general que va a acompañar el proceso en esta labor. Será un académico francés, Jean Arnaud, un experto en mediación internacional, un experto en conflictos internos, que fue observador y mediador del proceso de paz en Guatemala, que ha sido representante del secretario general y ha participado en misiones de paz en países como Afganistán, Georgia, Pakistán. El profesor Arnaud está listo para participar en la nueva ronda de negociaciones que comenzará en La Habana, doctor Humberto Lacalle, la semana entrante, como usted bien lo sabe. Así que, con buena asesoría y buen acompañamiento, seguimos avanzando y seguimos acelerando para dar resultados concretos lo más pronto posible. Por eso me alegra y me da tranquilidad
saber que la rama judicial es consciente del momento histórico que vivimos, que afronta su responsabilidad y que acompañará a los colombianos en el propósito de paz. Muy queridos y apreciados magistrados y jueces, no puedo concluir esta intervención sin hacer una breve mención a nuestro compromiso con el buen funcionamiento y el mejoramiento de la justicia, que es un compromiso mutuo de ustedes y nosotros. Una buena justicia, una justicia pronta y oportuna para los ciudadanos, exige dos requisitos: recursos y gerencia. Y a eso le apuntamos. En nuestro gobierno, el presupuesto de la rama judicial se ha incrementado en un 57%, con recursos para la descongestión, para la infraestructura física, para la tecnología, para la nivelación salarial. Los recursos que se han asignado para el Plan de Descongestión Nacional superan los 3 billones de pesos. Y gracias a la Ley de Alternativas de Financiamiento que promovimos, solo este año se recogerán 650.000 millones de pesos adicionales para la rama. Pero de poco sirven los recursos sin una adecuada gerencia. Por eso, en el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes se creó un nuevo sistema de gobierno y un nuevo sistema de administración judicial que estará a cargo de ustedes, magistrados, jueces y empleados de la rama judicial, que conforman el Consejo de Gobierno Judicial, y se ejecutará a través de una gerencia de la rama judicial. Ese gerente deberá ser un profesional de las mayores calidades y la mejor experiencia. Y debo decir que está en sus manos, en las de los miembros de la rama, nombrar a la persona más idónea para que les garantice a ustedes y sobre todo a los ciudadanos la mayor eficacia y la mayor eficiencia en la administración de justicia. Les doy un ejemplo. El Plan de Justicia Digital depende de la rama y hay que reconocer que no ha avanzado a buen ritmo, a pesar del apoyo y las propuestas del Ministerio de Justicia y del Ministerio de las TIC. Hace un año les puse el reto de que para estas fechas tuviéramos ya funcionando el expediente judicial electrónico. Infortunadamente no se ha logrado. Yo espero que con el nuevo sistema de administración y el nuevo sistema de gobierno de la rama avancemos como debe ser para que los colombianos tengan la mejor justicia posible, usando las tecnologías del siglo XXI. Y así como necesitamos al mejor gerente, y eso se aplica a cualquier institución del Estado, también necesitamos los mejores magistrados. En las próximas semanas se producirán varias vacantes, varios relevos en las altas cortes que deben suplirse con absoluta transparencia y buscando siempre la excelencia en los candidatos. Porque las instituciones no son buenas o malas por ellas mismas, sino por las personas que las integran. De mi parte, estoy tratando de predicar con el ejemplo. Expedimos un decreto acogiendo una propuesta de la sociedad civil para que el tema de candidatos que me corresponde designar como presidente para llenar las vacantes de magistrado de la Corte Constitucional se conforme mediante un procedimiento abierto, con convocatoria pública y de frente al país. De alguna forma, estoy limitando mi discrecionalidad en aras de algo muy importante, la transparencia. Yo creo que eso está bien, de eso se trata. Ya está en marcha la primera convocatoria pública para la primera vacante sobre la que debo enviar terna y espero, ojalá,
este procedimiento sirva de modelo para otras designaciones. Y volviendo a la reforma constitucional de equilibrio de poderes, le corresponde al Gobierno presentar antes del 1 de octubre un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los nuevos órganos de gobierno y de administración judicial. Este proyecto ya está siendo consultado con las bases de la rama judicial y le he dado instrucciones precisas al señor Ministro de Justicia, al señor Ministro del Interior, que haga un acercamiento directo con los presidentes de las altas cortes, con las altas cortes, porque ustedes deben ser los principales actores de esta reforma. La ley estatutaria es la oportunidad de organizar una justicia independiente y eficaz al servicio del ciudadano. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad de la mejor manera. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el proyecto de ley de justicia rápida para los delitos menores que radicó el ministro de Justicia en el Congreso el martes pasado. Si algo resienten los ciudadanos es que los delincuentes callejeros, los raponeros, los ladrones de celulares, los atracadores, sean capturados para luego soltarlos a la calle por causas, entre otras, de procedimiento. Por eso presentamos este proyecto que establece un procedimiento abreviado para estos delitos menores y además regula la figura del acusador privado. ¿Qué significa esta figura? Que las víctimas, a través de su abogado, van a poder acusar directamente a sus victimarios cuando la Fiscalía lo autorice, evitando que los procesos prescriban por inactividad o por simple desinterés. De esta manera, creemos que con la justicia construimos también una mayor seguridad. Muchas gracias de nuevo, apreciados magistrados y apreciados jueces de la jurisdicción ordinaria, por dedicar este encuentro a pensar en ese bien supremo, en eso que tanto añoramos los colombianos como es la paz, a buscar fórmulas para la justicia transicional y a imaginar el posconflicto. En todos estos aspectos, ustedes tienen mucho que aportar, mucho que proponer, haciendo honor a esa justicia llena de tradición, pero también llena de creatividad que los caracteriza y que nos caracteriza. La justicia colombiana ha sido valiente, la justicia colombiana ha sido audaz y tiene ahora otra ocasión para demostrarlo. Por eso, muchas gracias y muchos éxitos en sus deliberaciones. Gracias.